El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por este nuevo día. A veces anhelamos que tú hagas milagros en medio de nosotros, pero el hecho de poder respirar, el hecho de poder experimentar cómo nuestro corazón empieza o está latiendo, es un milagro. Es un milagro de parte tuya. ¿Cuántas personas tal vez no tuvieron la oportunidad que hoy nosotros tenemos de estar en pie nuevamente? Y eso es por tu gracia y queremos reconocerlo delante de ti. Es por tu gracia que podemos respirar. Es por tu gracia que, a pesar de los obstáculos y los inconvenientes, podemos mantenernos de pie. Es un milagro que podamos ver. Es un milagro que podamos hablar. Es un milagro que podamos escuchar tus palabras. Todo es un milagro. Es un milagro que hayamos sido perdonados por ti, salvados por ti. Es un milagro que tú habites hoy en nuestro corazón. Gracias por hacernos parte de ese reino en el que la presencia tuya mora. Dios amado, ayúdanos a entender que necesitamos estar dispuestos a someternos a ese Rey que eres tú y a vivir conforme a las leyes de ese reino. Estos corazones están dispuestos para ti, Señor amado, y te los entregamos por completo. Solo tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado. Y nosotros estamos aquí para glorificar tu nombre, Señor, y darte muchísimas gracias, porque sin ti nosotros no somos absolutamente nada. Gracias por mirarnos con amor y con misericordia, y cada mañana revelarte a nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por ayudarnos a entender, porque no todos tienen el privilegio de poder comprender los secretos escondidos en tu palabra. Pero el amor tuyo hacia nosotros es tan grande que nos revelas esas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Es una honra para nosotros poder estar aquí. Para cualquiera esto puede ser un momento más, pero entendemos que no es así. Gracias por escogernos y traernos a tu presencia, porque eres tú el que lo haces. Nosotros no lo merecemos, Señor amado,
y cada día reconocemos que necesitamos más de ti. Ayúdanos, Señor amado. Jamás nos sueltes de tu mano santa y preciosa. Que cada día podamos estar dispuestos a menguar para que tú crezcas en nuestros corazones. Y que llegue el día en que podamos expresar, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú nos enseñaste a orar, venga tu reino, y hoy oramos para que tu reino se establezca en nuestra vida. Y tu reino es la presencia tuya morando en nuestros corazones. Si hoy hemos hallado gracia que en nuestro cuerpo se convierta en un templo donde la presencia tuya mora, Dios amado, y que por causa de la unción de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, todo yugo de maldición se pudra, todo lo que nos sirva, y que podamos ser un altar en donde la presencia tuya está siempre. Gracias, Padre. Gracias por este honor tan grande de poder estar aquí. Ayúdanos, Señor amado, a entender que nuestro objetivo principal tiene que ser tu reino y tu justicia. Y confiamos, como lo has dicho en tu palabra, y tú no mientes, que las demás cosas van a ser añadidas. No nos preocupa lo demás. Lo que más anhelamos es poder crecer en nuestra intimidad contigo. Y de lo demás tú te vas a encargar. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tus ojos y estar atento con tus oídos a la súplica que cada uno de tus hijos hace. Gracias. Podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Dios amado, qué honra tan grande. Gracias por cada palabra que traes y por todo lo que ministras a nuestras vidas a través de ella. Nosotros tenemos que reconocer delante tuyo que nada somos. Todo lo que aquí se hace es gracias a ti. Sin ti no pudiéramos entender absolutamente nada. De lo vil y menospreciado tú escogiste para avergonzar a los sabios, eso somos. Somos siervos inútiles porque sencillamente hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Ese es nuestro título. El único digno de ser alabado aquí eres tú, mi Señor. Te amamos y te bendecimos y te entregamos el control total y absoluto de este tiempo y de cada palabra que va a ser compartida. Ministrala a nuestros corazones para que todos podamos comprender tu verdad y al comprender tu verdad podamos ser libres. Gracias, Padre, por todo lo que harás. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, el Señor los bendiga en todas las áreas de su vida. Bendita sea su canasta, bendita sea su arteza de amasar. Bendito sea usted en su entrar, bendito sea usted en su salir. Dios abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre usted, sobre su familia, bendiciones hasta que sobre y abunde. El Señor acampe alrededor de su vida y lo defienda de todo enemigo que quiera levantarse en contra suya. Usted está esculpido en la mano del Señor y de allí nadie podrá arrebatarlo. Ni siquiera la prueba más terrible que pueda estar enfrentando. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, con aquella ternura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más bien gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muchas veces no entendemos por qué, si somos hijos de Dios, nos pasan cosas que no son tan buenas. Y en momentos como estos podemos abrir la puerta a la duda, empezar a cuestionar a Dios por lo que podemos estar viviendo. Porque lo que nos han enseñado es que si se supone que estamos con Dios, nada malo puede pasarnos, y no es cierto. El Señor está diciendo: hey,
no te sorprendas del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso no es una cosa del otro mundo. Es normal. Y todos los hijos de Dios pasamos por estas circunstancias adversas que nos dejan a nosotros grandes enseñanzas. Así que no se sorprenda. Y dice el Señor, no solo no te sorprendas, sino gózate. ¿Cómo me voy a gozar en medio de esta circunstancia difícil? Bueno, si el Señor te dice que se goce, seguramente es porque Él va a obrar algo en tu vida. Así que aunque todavía no veas la salida a lo que estás viviendo, es momento de gozarte. Empieza a gozarte. Y es fácil gozarte cuando el problema es resuelto. ¿Qué tal si te atreves a gozarte antes? Si te atreves a gozarte antes, es una manifestación de tu fe y de tu confianza en Dios. Gózate. Hoy es un día para gozarte. No es un día para estar triste, para estar aburrido, para estar apesadumbrado. Gózate. Gózate en medio de la prueba. Y verás la gloria de Dios, porque Dios se mueve en medio de la adoración de su pueblo. El Señor me los bendiga a todos. No olviden que tenemos un compromiso grande y es poder seguir llevando el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Alguien necesita conocer esta palabra y todos aquellos que han venido con nosotros todo este tiempo, sabes que estamos aprendiendo acerca de la oración, así que por favor no se lo pierda, va a estar muy poderoso. Dele me gusta a esta transmisión y vamos a disponernos para que el Señor ministre en nuestras vidas a través de su palabra. Sean todos ustedes bienvenidos. A lo que venimos a recibir su santa y bendita palabra. Amado Dios, aquí estamos dispuestos para ti. Te pedimos, Señor, que como toda palabra que sale de tus labios, esta palabra que hoy va a ser compartida no vuelva vacía, sino que cumpla en cada uno de nosotros el propósito con el cual tú la has enviado. Danos humildad para entender que no es la palabra de un hombre, sino tu palabra, y poder atesorarla en nuestro corazón. En ella está la vida y vida en abundancia. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, seguimos deleitándonos en estas enseñanzas maravillosas del Señor Jesucristo, que nos está enseñando acerca de cómo orar correctamente. Hoy el título del mensaje es Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 10. Mateo 6, 10 dice, aquí está hablando Jesús, el Salvador del mundo. Él está enseñando a sus discípulos a orar y todo aquel que quiere aprender a orar debería poner atención a este mensaje. Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Ayer pudimos aprender al respecto. Y el texto sigue diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hoy solo nos vamos a quedar en esa parte donde dice, hágase tu voluntad. Porque la oración del Padre Nuestro no puede ser confundida con un rezo donde simplemente nosotros repetimos estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No pasa nada si oramos de esa forma, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando comienza a enseñar a sus discípulos, Él le dice, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Y después dice, ustedes oren así, de manera que el Padre Nuestro no debe convertirse en una vana repetición. La oración del Padre Nuestro es un modelo de oración que nos enseña las partes o las formas o los escalones que nos permiten a nosotros hacer una oración correcta. Está hablando Jesús y Él nos está enseñando. Hoy hágase tu voluntad.
Esta parte de la oración modelo expresa el deseo de que el reinado de Dios en esta tierra llegue de forma absoluta a su establecimiento, pues así lo es en el cielo. Ayer hablábamos de venga tu reino, pero en ese reino hay un rey y hay unas leyes que rigen ese reino. De manera que yo no puedo decirle a Dios, venga tu reino, y no estar dispuesto a hacer la voluntad de ese reino. El término griego para voluntad es selema, que significa determinación, propósito, decreto, abstractamente voluntad. La voluntad es el resultado del deseo y propósito eterno de Dios, revelado a través de su palabra y en la persona de su Hijo Jesucristo. Esta hermosa súplica nos debe llevar a interceder hasta ver toda la tierra habitada en plena conformidad con la voluntad de Dios. Quienes oramos pidiendo el establecimiento del gobierno de Dios en nuestra vida y en nuestras situaciones reales, estamos pidiendo la realización de la voluntad de Dios sobre la tierra ahora. Y no solo en la consumación de esta en la era venidera. Como hijos de Dios, debemos presentarnos cada día delante de nuestro Rey, someternos a su soberanía y estar dispuestos a obedecer para llevar a cabo su voluntad. Miremos lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Dice la palabra, Romanos 12, 1 al 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 12. No os conforméis, atención a esto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero debe haber una renovación de nuestra mente. Solo cuando le demos a Dios el primer lugar en nuestras vidas y buscamos su reino y su justicia como lo primero y como lo más importante, todo lo demás pasará a un segundo plano. La Biblia dice que debemos buscar su reino y su justicia primeramente, y las demás cosas serán añadidas. Es decir, cuando se acercan a Dios en oración, no busquen añadiduras. Busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen que Dios sea quien gobierne sus vidas. Busquen hacer la voluntad de Dios. Y lo demás va a venir. La oración, mis amados, no debe ser nunca, jamás, un intento de forzar la voluntad de Dios a nuestros deseos. Yo quiero esto y lo quiero ya, hazlo pronto, a mi manera, como yo te lo he pedido. Repito, la oración no es el intento de forzar la voluntad de Dios para que Dios haga lo que quiero y para que Dios cumpla todos mis deseos. La oración es más bien un intento de someter nuestra voluntad
a la voluntad de Dios, como Jesús lo hizo cuando oró diciendo, miremos el libro de Lucas capítulo 22, verso 41 al 42, es la forma en la que el Señor quiere que oremos. Dice aquí Lucas 22, 41 al 42, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Está hablando de Jesús. Verso 42. Mire cómo él oraba. Aprendamos de Jesús. Él oraba diciendo, Padre, si quieres, mire esto tan bonito, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es como si nosotros le dijéramos, Padre, yo quiero esto, yo necesito esto, pero no he venido aquí para que tú hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Al escuchar eso, el Padre dijo, amén. Quiero que mueras por la raza humana. Hey, Señor, no era lo que yo esperaba. Yo vengo en oración para que tú quites la copa amarga, no para que me des a beber la copa amarga. Orar conforme a la voluntad de Dios no es, repito, forzar a Dios para que haga todo lo que yo quiero. No, es confiar en su juicio. Es entender que hay cosas que yo quiero y que hay cosas que a mí me convienen, y solo Él lo sabe. Quiero ese empleo, Dios, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, si Cristo, y es lo tremendo de todo, si Cristo, el Hijo de Dios, hizo la voluntad del Padre, ¿quién nos dijo que usted y yo podemos hacer nuestra voluntad o pretender que Dios haga nuestra voluntad? Nuestra naturaleza caída nos lleva a tener una lucha constante entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. En la vida de Jesús encontramos una respuesta a esta lucha. Jesús dijo, Juan capítulo 6, verso 38, mire lo que dijo Jesús. Juan 6, 38. Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas palabras no corresponden a un oficial de la corte de un rey, ni las de un mediador en un problema migratorio. Estas palabras fueron las palabras de Jesús. Algunos les llaman el ungido, el enviado de Dios. Y sí, ciertamente Él fue todo eso. Pero su nombre principal es Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. El significado de su nombre es Hijo de Dios. Es Dios mismo. Mateo capítulo 1, verso 23 enseña. Mateo 1, 23. Dice la palabra Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá, está hablando el ángel a José que no creía de a mucho. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. ¿Quién era Jesús? Dios con nosotros. Y Él está diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. No podemos nosotros entonces pretender que se haga nuestra voluntad en todo. Por eso la oración del Padre Nuestro nos quiere dejar esa enseñanza. Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, no la mía. El espíritu obediente de Jesús, a pesar de sus atributos divinos, confronta cada día nuestras acciones, tengo que confesarlo. Muchos podrían decir que para Jesús fue fácil obedecer la voluntad de Dios porque su naturaleza divina le ayudaba a hacerlo. Pero debemos siempre recordar que además de ser 100% Dios, Jesús también fue 100% hombre y en su humanidad pasó por momentos de tentaciones, como nos lo recuerda el libro de Hebreos. Miremos el capítulo 4, verso 15, Hebreos 4:15. Dice aquí, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice la Biblia, en todo. Jesús fue tentado en todo. Ay, es que Él no ha tenido que pasar lo que yo estoy pasando. La Biblia dice, fue tentado en todo. Incluso más que nosotros, porque Él fue a la cruz y nosotros no hemos tenido que ir allí. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, dice la Biblia, sin pecado. Nuestro Señor tuvo muchas luchas con su carne como cualquiera de nosotros, pero Dios lo permitió para darnos el ejemplo de cómo también podemos vencer la carne con la ayuda del Espíritu Santo y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué vamos a ver en Jesús? Vamos a ver que a pesar de todo lo que vivió, a pesar del suplicio de la cruz, Él jamás se detuvo. Ninguna de las pruebas que Jesús tuvo que soportar lo detuvo hasta cumplir su propósito. Consumado es. Primera de Pedro 4, 12 al 13 enseña esa palabra. Mire lo que dice la Biblia. Porque cuando tenemos problemas pensamos que es el final, que es lo peor que nos puede pasar, y lo que la Biblia dice es otra cosa. Primera de Pedro 4, 12, 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué es una prueba? Es un problema, es una dificultad, es una aflicción. Y dice, no se sorprendan por eso. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, eso no es extraño. Verso 13, sino gozaos, gozaos. Pero estoy en una prueba. La Biblia dice, gozaos. ¿Por qué debemos gozarnos? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A veces queremos la revelación de la gloria de Cristo, pero no queremos padecer como Cristo, siendo que cuando padecemos, el Señor nos permite vivir en carne propia un poco de lo que Él tuvo que soportar en el madero por nuestra salvación, y de esa manera nosotros al final podamos valorar lo que verdaderamente el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay personas que dicen, es que la traición duele. Por supuesto que duele. Jesús fue traicionado por sus propios discípulos. Pedro le negó en 3 ocasiones, Judas lo vendió por unas cuantas monedas. Es que hay gente que se ha levantado contra mí, contra Jesús se levantaron. Lo escupieron, lo abofetearon, le dieron 39 latigazos en su espalda, lo crucificaron en un madero sin él haber cometido un solo pecado.
Dios nos creó con un diseño, amados, un diseño. Y es su voluntad que nosotros vivamos apegados a ese diseño que Él hizo. Pero luchamos con el hecho de querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de aquel que nos creó a nosotros. Esta misma era la lucha que tenía el apóstol Pablo. Y así quedó registrado en el libro de Romanos capítulo 7, miremos verso 19 al 25. Pablo también tenía esa lucha. Romanos 7, 19 al 25. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Había una lucha en la vida del apóstol entre hacer la voluntad de Dios y su propia voluntad. Vivir de acuerdo al diseño o la voluntad de Dios puede en ocasiones hacernos sentir que estamos navegando contra la corriente, pero no es cierto. Es contracultural porque la voluntad de Dios, como en el cielo, son todos valores contrarios a los establecidos en nuestra sociedad. Sin embargo, para poder comprobar la voluntad de Dios, el Señor demanda de nosotros que renovemos nuestro entendimiento. Miremos de nuevo Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Aquí dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad, cuando uno escucha eso, uno dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, eso quiere decir que todo me debe salir bien. Pero Jesús hizo la buena y agradable voluntad de Dios y terminó en el madero. La palabra de Dios es muy clara en advertirnos que si queremos experimentar por nosotros mismos la buena, agradable y perfecta que es la voluntad de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Debemos renovar nuestro entendimiento, cultivar nuestra mente con la verdad que puede transformar nuestra vida y darle el sentido que necesita. Constantemente estamos bombardeados por el adverso sistema de valores de este mundo, que se esmera por cultivar nuestra mente con vanidades ilusorias. Si somos agentes pasivos, dejando que se instalen en nuestros pensamientos todas estas cosas, entonces será muy difícil comprender y experimentar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. La palabra nos invita a que seamos diligentes y perseverantes en llenar nuestra mente con los pensamientos correctos. En relación a esto, el apóstol Pablo nos aconseja en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 8, Filipenses 4:8, nos aconseja lo siguiente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Los buenos pensamientos provienen de Dios, y Dios los ha dejado plasmados en su palabra para que nos llenemos de ellos. Renovar nuestro entendimiento implica ir a la presencia de Dios y a su palabra de forma constante y regular. Es un proceso que toma tiempo y esfuerzo, pero que da fruto abundante, comprobando por nosotros mismos que las promesas de Dios para nuestras vidas son ciertas y que su voluntad es siempre buena, es agradable y es perfecta, sin importar cuán adversas sean las vicisitudes de la vida. Por consiguiente, orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, es decidir no adaptarnos a las corrientes de este mundo. Cuando usted dice, hágase tu voluntad, está diciendo, yo no quiero adaptarme a las corrientes de este mundo. Y no hay duda de que Satanás ha usado sus artimañas para permear a la iglesia. Y así vemos cómo aún los cristianos han desechado el diseño de Dios para su vida y han ido tras el éxito que el mundo le promete o corre al ritmo que el mundo le demanda, y no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Primera de Timoteo advierte lo siguiente, Primera de Timoteo 6:10. Dice la palabra, porque raíz de todos los males, quien lo creyera, es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, perdón. No dice el dinero, dice el amor al dinero. Y a veces dejamos de buscar el reino de Dios y su justicia por poner la mirada en el Dios dinero. Porque raíz de todos los males, repito, no dice es el dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. El levantarte pensando en dinero, 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 y acostarte pensando en dinero, dinero, dinero. El amor al dinero, dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos creen que tener unción es tener un carro último modelo. Muchos creen que estar bien delante de Dios es tener la casa más bonita del barrio. Como si nosotros fuéramos del mundo. Me llama poderosamente la atención que de Abraham se dice que él andaba como forastero en esta tierra. Es decir, no vivía aferrado a nada a este mundo. Por eso cuando vamos a la oración queremos torcer el brazo a Dios y yo quiero esto, Señor, dame. Ey, cálmate, porque seguramente lo que necesita el Señor es usar esa circunstancia que estás viviendo para cambiarte a ti. El apóstol Pablo nos sigue diciendo en el mismo versículo de Romanos 12:2 que si no nos adaptamos a este mundo, sino que renovamos nuestra mente, vamos a poder verificar que la voluntad de Dios es buena, aunque a nosotros a simple vista lo que nos pasa no nos parezca que sea tan bueno. Estaban días pasados escuchando el testimonio de un artista de música vallenata, Miguel Morales. Él tenía un hijo que se llamaba Caled Morales y ese hijo murió. Él, por supuesto, llorando decía, lo que me duele de todo es que dediqué mi tiempo más a la música, a complacer a la gente en el mundo y dejé de aprovechar tiempo importante con mis hijos por dedicarme al dinero, a tener más cosas.
Pero las personas que viven alrededor de él dicen que después de la muerte de su hijo Caleb, este hombre no fue el mismo, se volvió mucho más amoroso con su familia y se volvió una persona mucho más agradable. A veces no entendemos las cosas que pasan, pero puede ocurrir dos cosas. Cuando viene una prueba a tu vida, puedes terminar amargándote más o entendiendo que a través de esa prueba, por eso decía el apóstol, a los que aman a Dios todo obra para bien, porque él sabía que las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen como propósito enseñarnos algo. Los más grandes maestros de nuestra vida no son las bendiciones, son los momentos de dificultad. El Señor nunca dijo, no vas a pasar por las aguas. Yo te prometo que nunca vas a pasar por los ríos, por las lluvias. Nunca vas a pasar por el fuego. Dios nunca dijo eso. Por el contrario, afirmó, cuando pases por el fuego. Y eso es una promesa, vas a pasar, inevitablemente vas a pasar. Pero Señor, el fuego, el horno de fuego, el fuego es fuerte, la prueba es fuerte, la enfermedad es fuerte. Quita este aguijón de mi carne y el Señor tiene que decir, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te preocupes por la llama, por la que has de pasar, porque yo estaré contigo. Y si yo estoy contigo, la llama no arderá en ti. ¿Acaso no oraba Daniel 3 veces al día? ¿Acaso sus amigos no tenían una comunión con Dios? Sí, pero ¿por qué Dios entonces permitió el horno de fuego? Entonces, ¿por qué Dios permitió el foso de los leones? Dios, me fallaste, porque si tú hubieses sido mi Dios, no hubieses permitido que yo estuviera en este horno ahora. ¿Por qué esta prueba? Porque te amo. Porque la prueba te va a permitir verme a mí obrando con poder en tu vida. Lo único que se quemó de los amigos de Daniel fueron las ataduras que ataban sus manos. Y después de salir de la prueba fueron promocionados. Muchas veces esto no lo entendemos y por eso es que el Señor dice, tienes que renovar tu mente para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Dios trae bendición para mi vida y Él hará bien conforme a su voluntad. Él sabe lo que a mí me conviene. Sus planes para mí son de bien y no de mal. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice la palabra. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Acaso no era mejor que una vez le diste el sueño a José, al día siguiente lo hubieses colocado como el hombre más importante de Egipto? Hubiese sido mejor, pero no. Primero, José tiene que ser aborrecido por sus hermanos. Imagínese José haciendo oración y haciendo ayuno, porque a veces creemos que el ayuno sirve para manipular a Dios. Yo quiero esto y voy a ayunar para que tú me lo des. El ayuno es para romper ligaduras de impiedad, no para forzar la voluntad de Dios. Yo me imagino si José no hubiese sido renovado en su mente y hubiese entendido. Me lo imagino orando, Señor, reprendo todo espíritu de aborrecimiento de mis hermanos hacia mí. En el nombre de Jesús yo quebranto y voy a hacer ayuno para que ahora mismo todo aquel ismaelita que quiera venir a venderme, tú lo reprendas en el nombre de Jesús. Resisto en el nombre de Jesús ir a Egipto como esclavo. Soy libre, Señor. Yo proclamo, porque si tú estás conmigo, nadie está contra mí. Al final era necesario que lo vendieran como esclavo. De lo contrario, jamás hubiera ido a Egipto. Era necesario que su esposa lo acusara de un crimen que no cometió. De lo contrario, jamás se hubiese encontrado en la cárcel con el panadero y el copero, que son los que, en definitiva, lo
lo conectan con el faraón. Y de la cárcel en la mañana, vestido de preso, sale y se convierte en el hombre más importante de toda la tierra. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y habrá cosas que nos parecen que son injustas, pero cuando confiamos en Dios sabremos que eso también obrará para bien. Por eso cuando sus hermanos vienen a Egipto, José estaba molesto, pero Dios sana su corazón y dice, no, esto que pasó tenía que ser así. Y hay cosas en la vida que tienen que ser así. Muchos proyectos han nacido, muchas empresas han nacido por quiebras que se produjeron, por despidos que vinieron. Yo no entiendo por qué perdí mi empleo. ¿Por qué quiero que seas un empresario? No entiendes, es doloroso. Entonces la oración no es, Señor, haz lo que yo quiero, dame esto, no, haz lo que tú quieres. Es que yo quiero irme para tal lado. No, Señor, es lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Habrá momentos, mis amados, en nuestras vidas en los que Dios nos pida que hagamos algo que no entendemos o con lo que no estamos de acuerdo. Cuando haces esto, es porque Él tiene algo bueno en mente para nosotros. Sus caminos son más elevados que los nuestros. Y su voluntad siempre es la mejor. Cuando Dios nos pide que hagamos algo contrario a nuestra voluntad, podemos recordar sus palabras, las palabras de Jesús. Señor, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que tú me sanes. Tengo una enfermedad terminal. Yo quiero sanidad. Pero si has de usar esta enfermedad para que yo mengue en mi orgullo, la recibo. Para que yo me vuelva a ti con todo el corazón, hazlo. Eso es orar, pidiendo que Dios haga su voluntad. Hay personas que, por supuesto, anhelan la sanidad y no está mal, pero pasan el proceso de enfermedad que fue una oportunidad para refinar su fe y al cabo de un tiempo, cuando se mejoran, terminan siendo peores que antes. Decía alguien que fue sanado de cáncer, es que ahora voy a demandar a los médicos porque yo no tenía nada. Después que le hicieron las quimioterapias. Ahora voy a demandar porque yo estaba sano, estaba sana. Hey, ¿no has entendido que el proceso era para menguar tu soberbia, tu orgullo, tu arrogancia, tu altivez? El Señor dijo, es preferible que entres al reino de los cielos, faltándote un ojo, a que te pierdas. El Señor va a quitar lo que sea necesario con tal de que tú no te pierdas, aunque sea muy doloroso para ti. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso hay que preguntarle a Dios, no, ¿por qué me pasa esto? Sino ¿para qué? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Cuántas personas perdieron hijos y familiares y ahora buscan a Dios con todo el corazón? ¿Cuántas personas pasaron por problemas y fueron esos problemas los que hicieron que buscaran a Dios con todas las fuerzas? Si no hubiese sido por los problemas, jamás se hubiesen acercado a Dios. Hágase tu voluntad. Estas palabras no son fáciles de orar, pero siempre aportan grandes dividendos en nuestras vidas. Cuando queremos algo, normalmente no lo abandonamos fácilmente. Se necesita mucha confianza y quebrantamiento para llevarnos al punto donde estamos dispuestos a decir como Jesús, que no se haga mi voluntad, sino siempre la tuya, mi Señor. La conclusión es que Dios tiene un gran plan para nuestra vida, pero ese plan requiere que lo sigamos incondicionalmente. Es posible que te pida que regales cosas de las que no quieres separarte. Es posible que Dios te pida que perdones. Es posible que Dios te pida que vayas a lugares
o que no vayas a lugares. Es posible que Dios te pida que hagas cosas o que trates con personas que resulten difíciles para ti. Es posible que te pida que te quedes callado en algunas situaciones y que hables en otras. Pero cualquier cosa que Dios te pida, hazlo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Consuélate sabiendo que tu obediencia te acerca a Él. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no dijo, yo reprendo estos pensamientos en el nombre de Jesús. Esta voz tiene que ser del infierno. ¿Cómo es posible que después de haber adquirido todo, esa voz me esté diciendo que lo deje todo y que siga hacia donde yo no sé el lugar? Toma la decisión de anteponer siempre, siempre la voluntad de Dios a la tuya. Hacer la voluntad de Dios trae mayor satisfacción a nuestras vidas que el no hacerla. Si luchas con rendirte a su voluntad, pídele al Señor como lo hizo el salmista cuando dijo en el libro de Salmos, capítulo 143:10. Salmo 143:10. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, enséñame. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, decía el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad, porque estoy acostumbrado a que se hagan las cosas a mi manera y como yo quiero. No es como yo quiero, es como tú quieres. Para que pronto puedas decir, Salmos 48, no 48, sino 48. Dice Salmos 48. Mire esto tan bonito, y a este nivel quiere llevarnos Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que Dios espera. Que aprendamos a hacer su voluntad, no la nuestra. Jesús sometió su voluntad a la del Padre. Por eso pudo cumplir a cabalidad con el propósito soberano de Dios en esta tierra. Morir por los pecados de la humanidad. Darnos salvación y una nueva vida. ¿Por qué muchas veces nos cuesta cumplir con el propósito que Dios nos ha dado, que es llevar el Evangelio a otros? ¿Por qué no estamos dispuestos a doblegar nuestra voluntad? No estamos dispuestos a incomodarnos. No estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. De esta forma, acercamos el reino de Dios a los hombres ahora, como lo hizo Jesús en su ministerio. Jesús estaba tan comprometido con el cumplimiento de la voluntad de Dios, que hacer la voluntad del Padre era el tema de su vida. Jesús no vino a este mundo a establecer su propia visión, su propia misión, sino la que el Padre le confió. Por eso incluso se limitaba a predicar lo que el Padre le decía que predicara. Jesús jamás predicó su propia doctrina. Juan capítulo 17, verso 8, miremos. Juan 17, 8. Ay, voy a hablar del tema tal de... No. Lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hablo. Porque las palabras que me diste, les he dado, las que me diste, no las que yo me inventé. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque me he limitado a darle las palabras que tú me diste. En pocas palabras, orar hágase tu voluntad es pedirle a Dios que haga lo que Él desea, no lo que nosotros deseamos. Repito, orar diciéndole al Señor hágase tu voluntad es orar
pidiéndole al Señor que haga lo que Él desea, no lo que nosotros deseamos. Por supuesto, estamos orando al Dios que dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz, de manera que sabemos que su decreto, que su palabra, que su propósito se cumplirá, ya sea que oremos o no oremos. Ahora bien, hay otro aspecto de la voluntad de Dios que llamamos su voluntad revelada o preceptiva. Esta es la voluntad de Dios que nos ha revelado, pero que no nos impone a nosotros, es algo que debemos hacer. Y Dios siempre es un caballero. Él dice, coloco delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, pero eso es algo que tienes que hacer tú. Yo no puedo doblegar tu voluntad. Y Él no nos impone cosas. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que hablemos la verdad en amor. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Efesios 4, versos 14 y 15. Esta es su voluntad. Todo lo que está escrito en la palabra es su voluntad. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Su voluntad es también que no cometamos fornicación. Primera de Corintios 6, 18. Primera de Corintios 6, 18. Dice, huid, esto lo dice su palabra, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué más es su voluntad? Su voluntad es que no nos emborrachemos. Esto dice la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Aquí de una vez llega una vocecita del infierno que dice, pero tú no te emborrachas, tú lo manejas, tú lo controlas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, no de licor, sino del Espíritu. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo a Dios que aumente la justicia en el mundo, que traiga más gente al arrepentimiento y que promueva la causa del reino de su Hijo. Cuando oramos, hágase su voluntad, reconocemos el derecho que tiene Dios de gobernar. Hágase tu voluntad. No oramos, hágase mi voluntad. No es. Oramos es, hágase tu voluntad. Pedir que se haga la voluntad de Dios es una demostración de nuestra confianza en que Él sabe lo que es mejor. Cuando oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad, esa expresión es una declaración de sumisión a los caminos de Dios y a sus planes. No es solo decir, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pedimos que nuestra voluntad se ajuste a la suya cuando oramos, hágase tu voluntad. Ahora, esa voluntad no puede hacerse de cualquier manera, sino de la misma manera que esa voluntad se hace en el cielo. El Señor lo deja claro. Miremos de nuevo Mateo 6:10. Mateo 6:10. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, y mire lo que viene. No de cualquier manera. Dice, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, los ángeles cumplen el deseo de Dios de forma completa, alegre e inmediata.
¿Cómo sería este mundo si los humanos actuaran así, haciendo la voluntad de Dios? Como en el cielo, así también en la tierra. Como aclaración, hágase tu voluntad. No es una oración pasiva de resignación. No, Señor, hágase tu voluntad. No. La oración de Jesús en Getsemaní no fue pasiva, ni tampoco fatalista en lo más mínimo. Por el contrario, Él desnudó su corazón ante el Padre y reveló su deseo íntimo, que se cumpliera la voluntad de Dios, no por resignación. Porque yo puedo decir, Señor, hágase tu voluntad, haciéndolo con gozo, con alegría, confiando en que Él me dará lo que es mejor, o puedo hacerlo por resignación, hágase tu voluntad. Orar, hágase tu voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad es reconocer que Dios tiene más conocimiento que nosotros y que confiamos en que su manera es la mejor para nosotros. Y es un compromiso para trabajar activamente en la ejecución de la voluntad de Dios. Entendiendo quién es Dios, nos sometemos a Él y le permitimos que nos transforme. Cuanto más conozcamos a Dios, esto es clave, es importante, porque alguien dirá, ¿y yo cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Pues tiene que conocer más de Dios, tiene que relacionarse más con Él, tiene que venir a su palabra donde la voluntad de Él está expresa. Más fácilmente, cuando hacemos la voluntad de Dios, más fácilmente se alinearán nuestras oraciones con su voluntad y podremos orar verdaderamente, Señor, hágase tu voluntad. Podemos acercarnos a Dios con la confianza de que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema es que pedimos conforme a nuestra voluntad. Señor, quita este aguijón en mi carne, reprendo este problema de mi vida. Dios dice, pero es que estoy usando ese problema para trabajar tu carácter, para trabajar tu soberbia, para trabajar tu autosuficiencia, pero quítalo, Dios. Así no es. Que se haga tu voluntad. Tú sabes lo que estás haciendo con esto. Yo no entiendo. La verdad me parece doloroso, me parece que no debió hacerse, pero tú sabes por qué lo haces. Algo estás formando en mi vida y la verdad tenemos que reconocer que después de una prueba, nuestras vidas ya no vuelven a ser las mismas. Empezamos a volvernos más pacientes, más comprensivos, más amorosos, más compasivos. Se conoce una persona que ha pasado por una prueba y otra que no. Pero generalmente nos enseñan que la oración es solo para que Dios evite pasar problemas y para que los quite todos de nuestras vidas. Y eso es negar la palabra, porque el Señor Jesús dijo, en el mundo recibiréis aflicción. Jesús lo prometió, pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5:14 enseña, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas oraciones no son respondidas porque no son hechas conforme a la voluntad de Dios. Señor, dame dinero, ¿para qué? Para seguir rumbeando. No está hecho conforme a la voluntad de Dios. Señor, dame más dinero, ¿para qué? Para seguir humillando a las personas con el dinero. Para seguir sacando pecho, para que te sigas destruyendo más y más. Por fe sabemos que orar, hágase tu voluntad, es lo mejor que podemos pedir. Porque Él puede hacer más por nosotros, incluso de lo que nosotros somos capaces de pedirle. Mira lo que dice Efesios 3:20-21. Efesios 3:20-21. Nos quedamos cortos. Por eso es mejor pedir conforme a la voluntad de Dios, porque podemos quedarnos cortos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mire esto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mucho más, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Marta y María, sana a mi hermano Lázaro, Señor, ven pronto que está enfermo. Y Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Porque tengo mucho más que una sanidad. Tengo un milagro de resurrección. Mucho más que tu sanidad es que puedas obtener la salvación que Cristo te otorgó al morir en la cruz del Calvario. Eso sí que es un verdadero milagro. Porque todo quien se sane aquí va a tener que morirse igualmente algún día. Entonces, amén, Dios nos sane a su tiempo, a su voluntad. Pero si está usando esta situación para que yo me salve, bienvenido sea. Gracias, Señor. Termino con esto. De nada sirve la voluntad de Dios conocer si no la vamos a obedecer. Así que vamos a pedirle al Señor con todo el corazón que nos ayude a hacer su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque a nosotros no nos parezca. Entender estas cosas, Dios amado, requiere de nuestra parte ser renovado en nuestro entendimiento. Esto no lo podemos entender en la lógica, porque la lógica lo que dice es que si yo estoy caminando con Dios, yo no debo tener ni un solo problema. La lógica dice que si yo estoy caminando por Dios, todo en mi vida debe ser perfecto, debe ser maravilloso. Pero cuando la mente es renovada, solo entonces tú nos permites entender que para que el grano de trigo lleve fruto es necesario que caiga en tierra y muera. De lo contrario se queda sin fruto. Y más allá de darnos cosas a nosotros, tú lo que nos quieres es a nosotros. Quieres que no nos perdamos. Y muchas veces esos procesos por los que vivimos, que han sido dolorosos, lo que han hecho es que nosotros ahora nos volvamos a ti y dependamos de ti. Y eso es lo que cuenta. Lo demás va a venir en cualquier momento. Confiamos en que así será. El apóstol Pablo persistentemente decía, Señor, quita este aguijón de mi carne. Y muchas veces nosotros venimos a tu presencia queriendo que se haga nuestra voluntad. Dame esto, yo quiero esto, hazlo ya. Y el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso que te hace débil es lo que yo uso para fortalecerme en ti. Así que, si de algo he de gloriarme, es de mis debilidades, decía el apóstol Pablo. Y si algo hemos de gloriarnos nosotros, es de esos momentos adversos. Nuestra única preocupación debe ser el día que nada pase en nuestra vida, pero si algo está pasando, es porque el Señor está trabajando, así que no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, antes bien gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te lo saques. Dice el Señor, para mí es preferible que entres al reino de los cielos sin un ojo, a que tengas tus dos ojos y te pierdas. Así que habrá momentos en los cuales el Señor tendrá que pedirnos cosas. Habrá momentos en los que la respuesta del Señor tendrá que retrasarse un poco. Habrá ocasiones en que la respuesta del Señor, como a Jesús, es no voy a pasar esa copa. Esa copa tienes que beberla. Porque después que la bebas, algo grandioso y poderoso va a ocurrir en tu vida, en tu familia, en tus hijos. A veces no entendemos. Pero Dios, tú sabes lo que haces, que nada nos aparte del amor de nuestro Cristo y que podamos seguir confiando en ti. Renueva nuestra mente para entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La nuestra no. Por eso muchas veces sentimos esa carga y esa presión porque decimos, yo no tengo fe porque tanto que he orado y Dios no me ha dado nada a lo que le he pedido, porque nos enseñaron que la fe es hacer que todo lo que yo anhelo el Señor me lo dé. Eso no es fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a entender que cada prueba, que cada circunstancia, tú la vas a usar para formar algo en mi vida. Y yo te doy gracias por eso. Gracias por eso. Fue doloroso, sí, para José pasar por todo lo que vivió. Pero si no pasa por eso, jamás hubiese llegado a donde tú querías que él llegara. Entonces hoy nos abandonamos en tus manos. Y dejamos a partir de este día de estar queriendo que tú hagas lo que nosotros queremos. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra.
y estoy para hacer eso. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, los invito para que se conecten con nosotros. Mañana en nuestra emisora Verdades Eternas Radio, que usted puede encontrar en nuestro sitio web www.verdadeseternas.co, vamos a tener nuestro especial de música con Generación 12. Adoración, alabanza, no se lo pierda. A partir de las 8 de la mañana, de 8 a 10, no se lo pierda, Generación 12. Muy bien. Aquellos que desean seguir ayudándonos para continuar con esta obra maravillosa de seguir extendiendo el reino de Dios, es necesario saber que toda esta obra se hace con recursos para poder operar, para poder funcionar, para que cada mañana pueda haber una palabra. Aquí se requieren recursos. Las personas que deseen bendecir este ministerio lo pueden hacer a través de este número que aparece en pantalla, 317-427-0754. Queremos seguir llevando el mensaje de salvación y de antemano damos gracias al Dios Todopoderoso por todos aquellos que de una manera generosa, espontánea y voluntaria quieren bendecir su obra para que nunca falte el pan nuestro de cada día. El Señor los bendiga a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y atención. No olviden, de nada sirve la voluntad de Dios conocer si no la vamos a hacer. Eso significa, hágase tu voluntad. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.